o el módulo que nos convoca es el módulo de criminología. Ahora, regularmente, este es un módulo introductorio. Acá los que estamos presentes sabemos que la forma en cómo nosotros abordamos la criminología es un poquito más desde el lado de la sociología, desde la historia. Ahora, ¿por qué quiero definir lo que es criminología? No para el espacio, sino para mí como expositora, porque es importante tener muy en cuenta la posición teórica que uno tiene y los conceptos que uno asume para poder explicar, en este caso, el desarrollo de algo. Hasta la misma denominación que uno usa tiene una mirada teórica detrás, ¿sí? Entonces, para mí, ¿qué es la criminología y de qué forma vamos a abordarla? Aquí, el módulo, si bien se llama criminología, lo que vamos a hacer es historia de los pensamientos criminológicos. ¿Por qué historia de los pensamientos criminológicos y por qué teoría criminológica? Porque dentro de lo que, por ejemplo, de las posiciones que existen, aceptan, chicos. A ver. Ay, no veo personas en espera. ¿Te han dicho algo, Bianca? Disculpe. No veo personas en espera, a no ser que estén en espera del otro link, Bianca. Mándales este link, si no. Que acabamos de poner, claro. Lo más seguro es que estén en espera del otro link. Bien, no veo a nadie más. Seguro ya entrará. Bueno, como les decía, ¿por qué es historia de los pensamientos criminológicos y no teoría criminológica? Esta es una posición de la que, por ejemplo, la cátedra de criminología de San Marcos asume, porque le parece más importante que un abogado o una persona que estudia derecho aborde la criminología desde la historia del pensamiento penal, ¿sí? Por eso es que nosotros partimos desde ese lado para poder entender un poco la evolución del pensamiento criminológico. Ahora, algunos podrían decir, esto es teoría criminológica. Sí, claro, es teoría criminológica. Pero el abordaje y la diferencia en cuanto uno señala que es teoría criminológica es la forma en cómo va a abordar y la forma en cómo va a dar a conocer no solamente los autores relevantes, no solamente la forma en cómo surgió el pensamiento sobre el delito específico, sino también va a dar a conocer métodos y técnicas que estos autores que hicieron emerger un pensamiento sobre el delito o un pensamiento sobre el delincuente utilizaron. Entonces, por ejemplo, el abordaje de la teoría criminológica se hace de esa forma. En cambio, la historia de los pensamientos criminológicos tiene detrás uno la mezcla con la historia del pensamiento penal, pero también, y por qué es importante y por qué lo traigo a colación ahora que estamos iniciando, porque cuando hablamos de historia de los pensamientos criminológicos, no solamente hablamos de una idea sobre el delito o una idea sobre el delincuente, sino que se mezcla esta idea del delito, esta idea del delincuente, con la idea de orden social que estuvo presente en determinado momento o en determinada etapa histórica. Ya no solamente hablamos de ideas sobre lo que nosotros conocemos comúnmente como delito, sino que también hablamos sobre cómo se conoce delito, delincuente, pero también la idea que se tiene de Estado, también la idea de qué mecanismos se utilizan para que el Estado comience a perseguir personas. Esto en términos simples, ¿no? Ahora, se habla de delito, se habla de delincuentes, se habla de Estado, se habla de la noción de Estado, la idea, o en este caso, la fantasía o el sueño que el Estado persigue, el sueño de orden que el Estado persigue, pero también las formas que utiliza para controlar a los individuos,
sea a través de prácticas de criminalización, esto es, utilizando poderes institucionales para poder criminalizar personas, para poder perseguirlas, o a través de otros mecanismos, como lo que nosotros como estudiantes de Derecho ya hemos visto, ¿no? Estrategias de control social informal. La historia de los pensamientos criminológicos te trae esto, te hace pensar todos estos conceptos desde este marco, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de historia de pensamientos criminológicos, no solamente hablamos de conceptos. O sea, esta manera de observar el asunto tiene que ver con una posición teórica detrás, que es mi posición teórica. Y no sé, pero en cierta forma es la posición que asumió el taller en determinado momento y que luego fue evolucionando a hacerse un poquito más aperturada, pero sí teniendo en cuenta de que no se adhiere a posturas como positivismo criminológico, la psicología criminal y todo eso. Ahora, ¿qué posición teórica es? Criminología crítica, en específico, yo me adhiero a, no sé si adherirme al Avening Approach, pero utilizo mucho esa forma de pensar el delito, el delincuente y las instituciones del sistema penal para poder decir sobre la criminología, para poder explicarla, ¿sí? Entonces, esa es la posición teórica de la cual parto. Por eso es que yo solamente no te voy a enseñar hoy qué es un delito o qué es un delincuente para el iluminismo penal o para la Santa Inquisición, sino que mi pretensión es tratar de explicar lo que es el orden específico y lo que son las estrategias de control que se utilizaron en aquel momento. Entonces, eres con una visión un poquito más amplia de historia de los pensamientos criminológicos, una visión un poquito más posicionada de teoría criminológica. Yo no les voy a explicar las herramientas metodológicas que se utilizaron para pensar delito y delincuente, porque en Santa Inquisición, en el iluminismo penal, todavía no existía la criminología como campo de saber en estricto, pero sí existía un sistema que criminalizaba gente, que mataba, ¿no? Existía un Estado, o en este caso una burocracia, que estaba por encima de los individuos, que los apresaba, que los mataba, que los violentaba, o que les decía cómo tenían que ser, ¿sí? Entonces, hecho este paréntesis, vamos a entrar a materia de la reunión de hoy. En la sesión inaugural del taller de criminología, como su nombre lo ha señalado, va del absolutismo al iluminismo penal. Ahora, yo normalmente no utilizo PPTs, no es algo que suela encontrar importante. Voy a hablar y espero que se me entienda a medida que voy a ir tratando de hilar cosas. Antes también de empezar esto, sí es muy importante afirmarlo, porque la forma en cómo nosotros vamos a entender el día de hoy un poco de esta historia es un tanto sesgada, porque vamos a hablar de las particularidades de los sistemas de control que emergieron desde el siglo V hasta el siglo XVII más o menos, de Europa. O sea, vamos a hablar de la forma en cómo Europa, con su estado inquisitivo, con su estado moderno, comenzó a elaborar ideas para controlar gente. Pero vamos a hablar de Europa. Vamos a hablar de la forma en cómo Europa entendió ese proceso, ¿sí? Es importante mencionarlo porque yo todavía, por ejemplo, y espero en algún momento hacerlo, no tengo la suerte de haber generado una historia del feminismo penal o de la Santa Inquisición muy particular de nuestro territorio, en este caso de Perú. Hay algunos investigadores aquí que lo han tratado de hacer y lo están haciendo, pero particularmente yo no lo hago en la actualidad. Quisiera hacerlo más adelante,
Y por eso es que mi exposición se centra sobre todo en lo que pasa en Europa. Lo que permite tener una mirada del proceso, porque es algo que también se importa y se adapta en nuestro país. Pero sí es importante tener muy en cuenta eso, para que no solamente nos quedemos con esa parte de la historia, sino para que entendamos que esa parte de la historia no es lo que pasó acá, pero sí nos permite entendernos en cierta medida. Entendernos en las instituciones de control social punitivo en cierta medida. ¿Sí? Bien. La estructura de la exposición va a ser la siguiente. En un primer momento vamos a realizar un acercamiento histórico a las principales características del control social y de la producción de discursos criminológicos que justificaron la persecución de judíos conversos y disidentes políticos en el sistema de producción feudal. En un segundo momento vamos a abordar lo que fue el periodo de transición entre el modo de producción feudal y el sistema capitalista, en este caso era administrado por el absolutismo monárquico y la clase social que emergía, la burguesía. Esa estrategia es la que comúnmente conocemos como la cacería de brujas. Y como último punto se van a explicar a muy grandes rasgos algunas herramientas discursivas con las que nace política y jurídicamente el Estado burgués, pero desde la mirada de la estrategia de control social. Vamos a hablar de los principales argumentos con los que nace la teoría del Estado moderno y lo que se conoce para nosotros como racionalidad del poder punitivo o racionalidad penal moderna en el periodo del siglo de las revoluciones, siglo XVII, siglo XVIII. Más o menos esa es la estructura de la exposición. Vamos a tener 13 capítulos de desarrollo. Bien. Vamos a la primera parte. Sobre las características de las fuerzas de control social de la producción feudal. Es necesario contextualizarnos. Cuando hablamos de control social de la producción feudal, tenemos que ubicarnos en el siglo V y siglo XV en Europa medieval. Ahora, no sé si está de más decirlo, pero a mí siempre me gusta hacer un señalamiento un poco más desde el plano económico y político de qué cosa había en ese momento en aquel lugar. En el plano económico, el sistema de producción feudal se caracteriza por la sumisión y la explotación del campesinado en las tierras de la propiedad feudal. En el plano político se caracteriza por tener al rey y a la iglesia en la cabeza de la pirámide y quienes pues al final de cuentas eran los dueños de toda esa masa de tierra que trabajaba el campesinado, la servidumbre, ¿sí? Junto con los señores feudales. Ahora, vamos a entrar en materia. Con la finalidad de poder proteger estas relaciones sociales que a grandes rasgos también acabo de describir, esta forma de orden dentro del modo de producción feudal, se desarrollaron un conjunto de prácticas a nivel económico, político y cultural que tuvieron al poder punitivo como una herramienta de importancia. Ahora, muchos señalan que se usó el poder punitivo en el Estado penal moderno, recién, pero no, el poder punitivo existía ya dentro de lo que conocemos como el modo de producción feudal a través de la Santa Inquisición, pero no solamente a través de la Santa Inquisición, sino que era un Estado fuerte, una iglesia fuerte, Estado, iglesia, por eso es que tenía formas de castigo hacia la gente basadas en el pecado, ¿sí? Ahora, ¿quién dice esto? ¿Quién señala esto? Zaffaroni, por ejemplo, menciona esto de el poder punitivo y la emergencia o su emergencia o su nacimiento o su uso dentro del modo de producción feudal. Algunos autores que hablan de criminología no hablan de la criminología desde este momento, sino que recién le enseñan a partir del derecho penal, y otros, dependiendo de la posición teórica que tengan, recién hablan de criminología con el positivismo criminológico, porque ahí fue el tiempo en donde se creó esta disciplina como tal, o existió con un objeto de estudio específico, ¿sí? Ahora, en este tiempo, dentro de la estructura del discurso inquisitorial, se pueden identificar algunas prácticas.
No vamos a definir todas, pero sí vamos a definir las más importantes. A decir también de Zaffaroni, hay un texto que justamente utilicé para esto, que creo que no sé si se puso de lecturas, pero es un texto que el taller siempre utiliza para poder explicar este momento. Una de las prácticas que caracterizó este periodo fue el uso de la guerra para la eliminación de la disidencia entre los siglos XI y XIII. La disidencia religiosa era la mayor perseguida. La finalidad de este proyecto de tipo genocida era unificar el poder religioso, expandirse culturalmente, desarrollar de mejor forma el mercado feudal a través de conquistas territoriales. Ahora, estas luchas, este curso de la guerra para la eliminación de la disidencia religiosa, se dio contra un enemigo invisible. En este caso, primero eran los habitantes de Oriente y aquellas personas que vivían en las ciudades europeas que no practicaban la religión hegemónica. ¿Sí? A estos sujetos se les denominó herejes. Y por eso justamente era el enemigo en aquel momento. Y se utilizaba la guerra, en este caso las cruzadas, para poder eliminarlos. ¿Sí? Y para que se pueda expandir de mejor forma el Estado que se mezclaba con la cuestión religiosa de un Estado feudal. Ahora, otra de las prácticas más relevantes de este periodo está justamente en usar el poder político para la administración de los conflictos producidos en la sociedad. Ahora, ¿cómo se explica esto? A partir del siglo XIII se instaura dentro de algunas localidades de Europa lo que conocemos como la Santa Inquisición, que es esto creo que lo utiliza Anitúa en sus textos tecnológicos. Él señala que la Santa Inquisición es la primera agencia burocratizada para administrar y aplicar castigos con la finalidad de perseguir herejes, ¿no? Ahora, ¿de qué forma perseguía? Se elaboró un tipo, no decía que era un delito, pero sí era una práctica que era regular para poder señalar que era hereje. Se cometían delitos de lesa majestad que estaban basados en un bien específico que era un pecado, no que era denominado como pecado. Entonces, a partir de eso se comienza a criminalizar, en este caso a usar el poder punitivo de manera fuerte en conjunto con el Estado para poder eliminarlos en gran medida, ¿sí? Ahora, pero ¿cuál era la finalidad que tenía detrás este discurso de Santa Inquisición que decía o que levantaba el poder religioso y la vida tranquila y apacible que eso se supone que trae? La finalidad que tenía la Santa Inquisición era el control político religioso de la población judía y la judía conversa en varias zonas de Europa, con la finalidad de poder mantenerse no solamente religiosamente, sino ideológica, política y económicamente, ¿sí? Entonces, estas eran las dos prácticas más recurrentes. Ahora, justamente, y también me olvidé de mencionarlo, es importante que podamos entender esta historia de los pensamientos criminológicos como una historia del presente. No pude mencionarlo desde el inicio, pero la finalidad que nosotros tenemos como espacio para que podamos hablar de criminología y de historia de los pensamientos criminológicos es encontrar herramientas teóricas, herramientas discursivas que se dieron en aquel momento para entender lo que pasa ahora, ¿sí? Esto comúnmente se denomina hacer genealogía. Entonces, es como entender lo que pasó históricamente como una historia del presente también, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo esto? He explicado a grandes rasgos cuáles son las dos prácticas más regulares recurrentes dentro de la Santa Inquisición. Ahora, Zaffaroni nos señala que justamente a partir de estas dos prácticas se puede identificar una estructura demonológica, una estructura
clave que luego se observa a lo largo y ancho de toda la historia de, a ver cómo le puedo decir, historia del control social de la humanidad. Eso es lo que él señala, ¿no? Algo que pasó en Europa, que nació en Europa, pero que luego se importó a toda Sudamérica, ¿sí? Esta práctica o esta estructura de monopolio que él menciona tiene dos ejes. La primera es la conversión del infractor, esto es de aquel que es etiquetado como sujeto que se está portando mal, en términos sencillos, como enemigo público. Esto, por ejemplo, se aprecia en la definición de hereje que tenía la Santa Inquisición, que tenían las prácticas religiosas hegemónicas en aquel momento, y de la guerra masiva que se aplicaba contra esa población, ¿sí? Ahora, muy aparte de ser columna de defender a un sujeto que se porta mal, que tiene que ser reformado y etiquetarlo como enemigo público para que pueda ser reformado. También Zaffaroni señala que no solamente basta con eso, sino que la Santa Inquisición también elaboró todo un programa que ejecuta contra estos enemigos, lo cual se legitima a través del miedo que se genera a la población en contra de ellos. ¿Y esto por qué razón? Para que la Santa Inquisición, a través del poder de castigar que tenía a su lado, porque tenía el Estado consigo, pueda neutralizarlos o pueda desaparecerse. Entonces, estas columnas, bueno, estas dos situaciones que explico, que funcionan como columna vertebral de estructura de cómo podemos entender el control social o el control social punitivo, Zaffaroni señala que nace en aquel momento, nace en modo revolución feudal, nace con la Santa Inquisición y se replica hasta ahora. Yo, por ejemplo, ya después, cuando termine la sesión, hacemos un video, vamos a poder pensar un poco si esto que estoy mencionando sigue estando vigente aquí en nuestro país, en Europa, con tener a alguien que se porta mal y que se dice que tiene que convertirse en alguien bueno, pero antes de no solamente se elige de portar mal, sino que muchas veces es definido como enemigo público. Y no solamente eso, sino que se utiliza esta etiqueta del enemigo público para poder decirle a la sociedad en su conjunto, mira, es un enemigo, este sujeto se porta mal, entonces este sujeto como se porta mal te genera un pánico, un miedo. Ese miedo que hace generar en el individuo o en la sociedad en su conjunto es el que legitima que el Estado, la Santa Inquisición, pueda matar a ese individuo, pueda cogerlo, pueda encerrarlo, pueda desaparecer. Esto no, ahorita no, pero agradecería que se lo respondan a sí mismos ahora. ¿Es algo que se aplica en la actualidad? Bueno, a mí me parece que sí. ¿Sí? Ahora, no solamente vamos a hablar de las prácticas, sino también de los discursos. Dentro del modo de producción feudal, hubieron discursos que fundamentaban la existencia de herejías o de sujetos que se comportan mal, que también es algo que en la actualidad existe. Ahora, dentro de los discursos legitimantes que se aplicaban, también en términos de Zaffaroni, acá estoy haciendo alusión a dos lecturas que al final voy a señalarlas, pero toda esta parte de la exposición tiene que ver con esas dos lecturas. Existen dos discursos criminológicos importantes en este momento. Ahora, ¿por qué discurso criminológico? Porque es un discurso que fundamenta la existencia de un enemigo, de un sujeto que tiene que ser perseguido. ¿Sí? Sujeto puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser cualquier tipo de persona que se muestre disidente. ¿Sí? Ahora, a ver, está sonando esto. A ver, disculpen, ya está. Son dos discursos. El primero de ellos es el que aparece en el siglo XIII,
este discurso criminológico es el que trata de explicar de forma pormenorizada el origen del mal, que se basa justamente para poder perseguir herejes. En este caso es el manual de Nikolai Henrich, donde se define lo que es la maldad herética. Y en el siglo XIV tenemos lo que nosotros conocemos como, bueno, es algo más conocido, el Malium Maleficarum, que desde el siglo XIV hasta el siglo XV, XVI, incluso hasta XVII, sirvió como fundamento para religiosos de la Santa Inquisición y luego jueces, magistrados que también hicieron o vieron por la forma como se tenía que aplicar la persecución a sus individuos desde la lógica más, no sé si jurídica, pero sí desde una lógica más ritualista. Entonces, el Malium Maleficarum sirvió también para eso. Ahora, regularmente a quien se criminalizó con el Malium Maleficarum era al nuevo enemigo, que en aquel entonces era aquella mujer que era de comportamiento mucho más libre. Esto ya lo voy a explicar después, pero se puede decir que este es el manual que fundamentó la cacería de brujas en determinado momento y determinada zona del mundo, porque no fue un fenómeno global de todo Europa. ¿Sí? Ahora, esto en cuanto a la primera parte de la exposición. La segunda parte tiene que ver con el periodo de transición, más o menos el periodo que va entre el siglo XIV y siglo XVII, que es el tránsito entre el sistema de producción feudal y el sistema de producción capitalista. ¿Sí? En este periodo surge lo que conocemos como, no surge, sino que adquiere mayor hegemonía, lo que es los estados más fuertes, que conocemos como antiguo régimen, y este periodo tiene que ver mucho también con lo que Karl Marx denominó como acumulación originaria en países como Inglaterra, Holanda y Alemania. Ahora, bueno, yo trato siempre de poner un poquito de las relaciones sociales que se estaban en aquel momento, que existían, para que podamos entender luego las prácticas de criminalización y los discursos criminológicos que hay detrás. En este caso, en este periodo de transición, la historia más hegemónica conoce como antiguo régimen. En el plano político había una concentración absoluta en manos del rey. En el plano económico teníamos a la agricultura como principal actividad, pero también estaban surgiendo los primeros talleres y actividades comerciales en algunas zonas de Europa. En el plano estamental, ya no solamente existían siervos y siervas como el modo de producción feudal, sino que también había otros individuos que estaban naciendo a partir de las relaciones sociales que ya se estaban gestando. Artesanos, burgueses y la población marginal, que luego después, bueno, dentro de un momento voy a definir mejor. En el plano social, este periodo se caracteriza por una fuerte crisis, que justamente tenía como protagonistas a los señores feudales, los terratenientes y la iglesia. ¿Por qué? Porque la población campesina, la población que era denominada sierva en aquel momento, estaba desarrollando un conjunto de luchas, de rebeliones para poder tener consigo o poder apropiarse de la tierra en aquel momento. Eran bastante recurrentes en aquel periodo luchas de siervos contra los terratenientes, frente a la negativa de querer seguir trabajando de forma gratuita en las tierras del señor feudal o por el pago de impuestos. Entonces, justamente este periodo de crisis, de convulsión entre los dos sujetos que antes eran de importancia en el sistema, en el modo de producción feudal, fue causando mella en ese estado fuerte que se manifestó hace siglos atrás. Justamente por eso es que este periodo se define como un periodo de transición. Ahora, una cosa importante de mencionar en este periodo fue también el acceso directo a los medios de subsistencia que en este caso los individuos que luchaban, los siervos que se convertían en campesinos, estaban obligados a alcanzar.
¿Por qué? Porque tenían una obligación directa de trabajar en las tierras del señor feudal sin poder tener una renta o un pago de por medio. Entonces, recibían una parcela para poder mantenerse, pero a partir de esa parcela comienza a desarrollar otro tipo de relaciones, incluso hasta jurídicas. ¿Por qué? Porque el individuo, el siervo, en este caso el campesino, quería que esa tierra también sea de él para que pueda heredarla a sus hijos. Entonces, justamente por esa situación, la posibilidad de poder heredar el lugar que se le había dado en algún momento para que pueda trabajar y vivir, sirvió de potencial político e ideológico para que muchos siervos se negaran a seguir sometidos bajo el poder feudal. ¿Sí? Ahora, durante este periodo, ya como que haciendo un salto un poco cualitativo, el campesinado no logra obtener las tierras como quiso. Sino que ha tenido mayor empoderamiento económico, político. La burguesía es la que consigue despojar a estos individuos, a la masa campesina, de los medios de producción. Entonces, justamente cuando se produce esta situación, la burguesía es la que comienza a obtener la tierra y no el campesino, es que se produce una constante migración del campo a las incipientes ciudades. Justamente este periodo de transición también se caracteriza por la migración del campo a la ciudad. Y justamente aquí es donde viene a tener mayor importancia el concepto de marginal o marginalidad. ¿Por qué? Porque la marginalidad tiene que ver con el individuo que se va adaptando a las nuevas condiciones sociales. El campesino es adaptado, pasa con un tránsito subjetivo, pero también objetivo, porque sus relaciones sociales se le están diciendo, tienes que trabajar en un taller, y también en el ámbito interno subjetivo, porque ya el campesino comienza a ver la vida como burguesa. Todo este lapso, este cambio, que se hace que a ese individuo que va cambiando se le denomine como marginal. Ahora, este es el contexto de las relaciones sociales y del asunto interesante que se daba en este momento, para que podamos entender qué prácticas de control se aplicaron, pero también qué discursos criminológicos se usaron detrás. Es como que más o menos los dos ejes que yo utilizo para poder explicar de mejor manera y de forma más didáctica la historia de los pensamientos criminológicos. Ahora, en estas condiciones, justamente con la formación en la incipiente formación del Estado burgués, esto es del modo de producción capitalista también, se producen tres estrategias de control con la finalidad de poder neutralizar o poder integrar a esta masa de campesinos y campesinas despojados en las nuevas relaciones de producción económica. ¿Sí? Justamente a esta masa de campesinos llamados marginales, a estos sujetos vendrían a ser nuevos enemigos públicos, así como lo fueron las brujas o lo fueron los herejes en el modo de producción feudal. Estos sujetos eran los nuevos objetos de las prácticas de control, como de los discursos criminológicos que traían detrás, o los discursos que permitían fundamentar las prácticas de violencia contra ellos. Fueron tres los principales. Esto lo explica también Zaffaroni en su texto, una aproximación a la criminología, una aproximación desde el margen, si no me recuerdo. La primera práctica más visible fue justamente la dirección de una política criminal burguesa. Esto es, durante los siglos XVI y XVII. En estos años se promulgaron un conjunto de leyes sanguinarias en contra de quienes no querían participar de ese nuevo orden. Se produjeron leyes contra el sistema comunal campesino, se produjeron leyes contra la pobreza, la vagancia, y contra los que se denominaban como clases peligrosas. Sí, ese es el lumpenproletariado. Yo recuerdo, hace más o menos 1 o 2 años, leía un texto de Marx, donde él
habla de justamente esto, de las leyes sanguinarias contra el derecho de propiedad de los campesinos. Y como en aquel momento se crearon herramientas jurídicas, en este caso, ahorita podremos denominarlas como herramientas de política criminal, para poder asegurar que estos sujetos no regresen a las tierras y no sigan trabajando como trabajaban antes. El campesinado o el campesino lo que quería era su tierra, porque ya había aprendido a trabajar de forma comunitaria con su familia y quería tener la posibilidad de heredarle esto a sus hijos. Esa cosa comunitaria que se había generado en esa parcela pequeña era lo que quería matar bueno, en este caso la clase emergente en aquel momento, la burguesía. Justamente es que bajo esa razón se crearon leyes sanguinarias contra este sistema comunal, leyes contra la pobreza y contra las clases peligrosas. ¿Por qué? Porque en este periodo de convulsión, en este periodo de transición, no solamente hubieron campesinos que obedientemente iban a las ciudades a aprender a trabajar dentro de talleres, o sea, aprender a trabajar como burgueses, sino que también hubieron campesinos y hubieron sujetos desplazados que comenzaban a comportarse de una forma, a vestirse como vagabundos, o ser vagabundos, el vagabundeo, a vestirse de la forma como nosotros podemos decir que es un vagabundo en la actualidad. No tenían casa, no querían tener casa, no querían tener un trabajo, no querían ser campesinos, pero tampoco querían ser burgueses. Muchos de ellos se dedicaban al robo. En este periodo también se puede decir que comienza a emerger mucho más el delito de robo que hurto. Esto recuerdo también, y haciendo como un asterisco, José Carlos Mariátegui nos habla de cómo esto también pasó en nuestro país, con algunas leyes que comenzaron a criminalizar al campesinado, más o menos a principios del siglo XX. Recuerdo haberlo leído, no recuerdo exactamente dónde. Si es que uno está interesado, me puede escribir también, puedo señalar en qué texto. Este tipo de cosas también pasaron en nuestro país, porque los procesos, si bien no fueron igual, también de alguna u otra forma se desarrollaron de una lógica parecida. ¿Sí? Bien. Esta es la primera práctica de control que se aplicó en este periodo de transición. La segunda práctica de control, y digo práctica de control porque no solamente estamos hablando de control social punitivo, de castigo, sino también de control social en general. Esta segunda práctica tenía que ver con la constitución de nuevos sujetos, con nuevos individuos, a través de la disciplina y de su utilidad dentro de la acumulación de plusvalía en las fábricas. Ahora, esto se produce principalmente en talleres, que luego serán las fábricas, al transformar al individuo acostumbrado al trabajo en campo y a tener una moral comunitaria, una moral familiar, un individuo capaz de resistir el trabajo en los talleres y en las fábricas, en condiciones deplorables, así como guiar su moral bajo ya no las relaciones familiares de tipo comunitarias, sino a partir de la eficiencia y la instrumentalidad de la nueva vida dentro del sistema capitalista. ¿Sí? Ahora, es interesante ver cómo este proceso de cambio subjetivo tiene como correlato a la plusvalía, por un lado, pero también a la disciplina por otro. Justamente estas dos herramientas, o estos dos conceptos fueron claves para poder comprender cómo el sistema capitalista pudo emerger y luego pudo expandirse. ¿Sí? Ahora, esta parte también la señala Zaffaroni, pero yo también recuerdo haberla leído y saqué también de esto, de insumos para esta parte de Darío Melosi. Darío Melosi tiene un texto donde comenta las leyes sanguinarias, este periodo, las leyes sanguinarias al campesinado, y habla, como Darío Melosi tiene una posición económica, política, una posición más, no sé si economicista, pero sí una posición un poquito más
no se puede decir marxista, creo que es marxiana, es una posición teórica. Entonces, como él tiene esa posición, suele ver las relaciones sociales en aquel momento en términos económicos, pero también en términos subjetivos. Por eso es que te habla de la plusvalía, pero también te habla de la disciplina. Ahora, yo, cuando era estudiante de sexto año, o ya cuando salí, este punto lo entendí en un inicio desde la lectura que tenía Foucault sobre el asunto. Foucault, en Vigilar y Castigar, nos habla también de cómo se comienza a fabricar un nuevo individuo dentro de no solamente los talleres, sino de todas las instituciones sociales que surgen con el modo de producción capitalista. Entonces, aquí, por ejemplo, Foucault nos habla no de la moda de producción capitalista, ni tampoco nos habla de periodo de transición económico-político, sino nos dice aquí, para poder entender estas nuevas instituciones y un nuevo modelamiento del individuo, nos habla de la formación de las ciudades dentro de Europa. Entonces, habla de la formación de ciudades como un punto histórico fundamental para poder entender cómo se expande la disciplina a través de las fábricas para poder crear nuevos sujetos que estén más acordes con las relaciones que existieron en aquel momento. Entonces, Foucault no te habla solamente de las fábricas, sino también te habla de los cuarteles, de los hospitales, de las escuelas, de las cárceles. Y aquí él dice que estas instituciones tuvieron un rol importante, un rol medular para que podamos, para que justamente el individuo de aquel momento campesino pueda integrarse a la sociedad capitalista, ¿sí? A través de la disciplina al interior de estas instituciones. Luego de ello, él también nos menciona esta actividad económica, en un principio, se transforma también en una herramienta de actividad de producción sobre conocimiento. ¿Por qué? Porque dentro de estas instituciones se comienzan a observar a individuos específicos que son materia de generación de conocimiento, ¿sí? Son objetos que las ciencias sociales y las ciencias humanas cogen para poder entender al individuo. Esto ya a fines del 19 en adelante. Y es lo que da como punto de partida para que nazca el positivismo criminológico, para que se tenga un individuo dentro de un lugar específico que va a ser estudiado. Esto es el sujeto delincuente, con lo que también nace la criminología como disciplina de estudio, ¿sí? Y por último, no menos importante, la última herramienta de control que se aplicó en este periodo de transición es el programa de cacería de brujas para controlar económica, política y sexualmente a la mujer. La cacería de brujas no se da durante todo el periodo de producción feudal. Tampoco se da en el periodo donde la Santa Inquisición tuvo mayor hegemonía. Se da sobre todo en el periodo del antiguo régimen donde el rey tenía mayor fortaleza. Entonces, siglo XV, siglo XVI y siglo XVII, ¿sí? Esto lo leí en el texto de Silvia Federici. No recuerdo el nombre. Yo tengo muy buena memoria para memorizar los nombres de los textos, pero sí los nombres de los autores. Silvia Federici, creo que es el Calibán y la bruja. Ahora, justamente ella señala, contrariamente a lo que se afirma sobre la cacería de brujas, fue entre 1580 y 1630 donde se alcanzó el punto máximo de cacerías en general, que justamente coincide con el periodo de crisis del sistema feudal y del auge de las luchas antifeudales. Ahora, ¿cómo define la cacería de brujas Silvia Federici? Señala que es como una política de control que ha formado parte de la constitución de un nuevo sujeto, pero ya no un nuevo sujeto individuo hombre, sino un nuevo sujeto mujer para el sistema capitalista institucional. Ella nos señala que junto a las leyes sanguinarias contra las ramas marginales y junto a la estrategia de disciplina que se tuvo que aplicar para que sus campesinos comiencen a trabajar en las fábricas, la cacería de brujas fue otra herramienta de importancia para que la mujer capitalista se genere, para que se mate a la mujer feudal, ¿sí? Eso es lo que ella señala. Ahora, ¿por qué dice eso?
ella señala que las mujeres dentro del viejo orden feudal, justamente cuando ya se estaba desmoronando esta relación siervo-señor feudal y rey, es que la mujer en esta relación comunitaria había tenido un rol importante porque participaba activamente dentro de la economía familiar. Además, que muchas de ellas estaban muy poco dispuestas a aceptar que ya no se resuelven los conflictos dentro de la comunidad, sino que justamente el rey, al hacerse mayor fuerte, al tener mayor fortaleza, todos los conflictos que se resolvían a nivel comunitario, él quiso resolverlos desde su estado fuerte, desde su creación de estado fuerte. Entonces, la mujer se había acostumbrado a ser la persona ideal que ayudaba a resolver los conflictos que se generaban en sociedad de forma comunitaria. Ahora, esto es importante porque normalmente nosotros hablamos de delito, de delincuente, pero sobre todo de delito. Bajo mi perspectiva teórica, para mí el delito no existe, lo que existe es conflicto, existe conflicto social. El conflicto se puede resolver de muchísimas formas. Una de las tantas formas es usar el poder punitivo para poder resolver el conflicto, pero este conflicto también se puede resolver de forma comunitaria. Justamente el conflicto que se originaba en la sociedad feudal estaba siendo, por sobre todas las cosas, resuelto a nivel comunitario. Todos estos pequeños feudos se habían puesto se habían hecho fuertes y se habían hecho tan autosuficientes que justamente por eso es que el sistema de producción feudal comenzó a convulsionar. Y la mujer aquí tuvo un papel importante. Ahora, no solamente para resolver conflictos, sino también para poder transmitir generacionalmente la cultura que se generaba al interior de estos feudos, o de estos feudos que ya no eran feudos, sino eran comunidades. Entonces, la mujer resolvía conflictos de forma comunitaria, transmitía generacionalmente la cultura a hijos y también participaba activamente dentro de la economía, tal vez de igual con el siervo, con aquel que se denominó siervo en algún momento, ¿sí? Eso es lo que dice Silvia Federici. Ahora, durante este periodo se persigue, no cualquier mujer, se persigue a mujeres herejes, a mujeres curanderas, y aquí también otro asterisco. La práctica médica es una práctica conocida y hegemónica en la actualidad. Es una forma de resolver el conflicto de la enfermedad, pero hay formas distintas de resolver conflictos denominados como enfermedad que las mujeres en aquel momento utilizaban. Es lo que comúnmente conocemos como chamanismo, brujería y demás. Las mujeres curanderas eran justamente disidentes porque hacían uso de sus prácticas de cuidar, de mejorar al individuo desde su práctica, desde su forma de entender lo que era la enfermedad y lo que era un mal corporal. Esas mujeres que normalmente utilizaban ciertas cosas que para ellos eran muy aliadas con la cuestión de diabólica, de la cuestión demonológica, eran también las perseguidas, pero hay que entender por qué eran perseguidas. No eran perseguidas solo por eso, eran perseguidas porque eran mujeres que eran contra lo que hegemónicamente se usaba en aquel momento, ¿sí? También eran perseguidas como brujas las esposas desobedientes, las mujeres que vivían libremente. Eso es una mujer que se había divorciado y vivía sola. Una mujer que se divorció y vive sola es libre. A esa mujer también perseguida. Mujeres que se encargaban también de estar presentes dentro de la revuelta campesina. O sea, mujeres que estaban liderando revueltas campesinas también eran las perseguidas. A partir de esta persecución que tuvo el antiguo régimen contra este tipo de mujeres, es que se fue configurando una nueva división sexual del trabajo, según lo que dice Silvia Federici. En primer lugar, se somete el trabajo femenino, que comenzaba a ser paritario dentro de la aldea comunal feudal,
y también se somete la función reproductora de esta mujer a partir de la reproducción de su fuerza de trabajo dentro de las casas del señor burgués. Entonces, los varones se iban a los talleres, se iban a las fábricas. La mujer ahora se tenía que quedar encerrada luego de haberse casado en casa. Ya no salía. Ella se encargaba de las labores del hogar. Eso es lo que ella señala. Y en un segundo momento se instaura un nuevo orden patriarcal de generar plusvalía, que excluye a la mujer del trabajo asalariado. Justamente, ¿por qué? Porque la hace subordinada económicamente al hombre cuando se casa, ¿sí? Y en un tercer punto se produce lo que es el control de su rol familiar y su rol reproductivo, a través de su uso como una máquina de producción de individuos o de ciudadanos que tienen que ir a trabajar a las fábricas. La mujer se reduce solamente, luego del matrimonio, a una persona que genera pequeños hombres que van a ir a trabajar. Y si genera mujeres, la mujer va a tener que seguir encerrada en casa, cumpliendo las labores del hogar, ¿sí? Este esquema de división sexual del trabajo es lo que Gila Federici nos señala como fin y como estructura de lo que fue la cacería de brujas, de lo que quiso el orden burgués, de lo que se dio el modo de producción feudal para con la mujer, que podría haber sido un poco más libre en aquel momento, pero terminó siendo encerrada entre las cuatro paredes de su hogar, dentro del matrimonio, solamente dedicándose a casa y a ser una persona que crea vida, que solamente sirve para generar niños y niñas, ¿sí? Eso en cuanto a la segunda parte de la exposición. No sé si creo que me estoy excediendo. Me comentan si me estoy excediendo. Por último, y ya como para terminar, igual es regular porque son dos momentos históricos que se están resumiendo. Por último, tenemos lo que se conoce como nuevo orden sociopolítico burgués, o modo de producción capitalista. Dentro de este modo de producción capitalista hay muchas cosas que ahora también están presentes en la actualidad y que se notan con mayor fortaleza. Aquí nace un discurso sociopolítico que fundamenta la existencia de un Estado fuerte, que es funcional a la clase social emergente, a la burguesía que ascendía en el siglo XVII, y le permite tener con esto una fortaleza política grande, porque ya va a estar regulado desde el plano jurídico su existencia. Ahora, esto se puede expresar a partir de la teorización del Estado moderno con lo que conocemos como contrato social, ¿sí? Este contrato social que sirve para garantizar la seguridad de los hombres es la nueva mirada de orden social que se comienza a hegemonizar en aquel momento. Habría que también mencionar lo que, por ejemplo, decía Hobbes. Yo recuerdo haber leído el Leviatán. Cuando te habla Hobbes en el Leviatán de hay que tratar de tener seguridad frente a la sociedad que está convulsionando, Hobbes no es que escriba pensando desde lo abstracto. Él señala que se necesita seguridad y se necesita un pacto porque él vive el momento en donde las luchas feudales, las luchas antifeudales, donde el siervo que quería la tierra se estaba enfrentando al rey. Entonces, todo este periodo de rebelión, Thomas Hobbes señala que es un periodo de convulsión, de miedo, de caos, y este caos es justamente el que necesita un contrato social para que pueda alivianarse.
Entonces, ahora, aquí yo quisiera seguir, pero me parece que ya es muy extenso. Tal vez podemos pasar esta segunda parte al otro lado, a la otra, en otra clase, porque esta parte, aparte de ser extensa, sí sería importante que se conozca bien para quienes estudian Derecho. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las piezas fundamentales que nosotros nos han enseñado en nuestras cátedras de primero, segundo y segundo año sobre lo que es Estado y sobre lo que se ha construido nuestro saber jurídico. Voy a hablar sobre lo que se ha construido el saber jurídico, que es un saber jurídico que emergió con el modo de producción feudal, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que vamos a hablar de autores que nosotros nos enseñaron, o sea, nos hicieron leer el Leviatán, nos hicieron leer el contrato social, pero muy aparte de eso, que son las formas en cómo entendíamos el orden social que fundamenta las prácticas de control después, también es importante mencionar el periodo que se conoce como, bueno, le dicen racionalidad penal moderna a algunos, otros le dicen iluminismo penal, pero todo estudiante de Derecho sabe que estudió en algún momento un poco de penal, sabe que hay un discurso muy fuerte sobre la Santa Inquisición y el derecho penal. El derecho penal y el movimiento pro derechos, no sé si no se puede decir derechos humanos, pero simplificando, pro derechos humanos de aquel momento, nació justamente para poder derrotar la forma en cómo se castigaba a la gente en el antiguo régimen, la forma en cómo se castigaba a la gente por parte de la Santa Inquisición. Entonces, este relato, que por ejemplo a mí me lo hicieron cuando yo llevé Derecho Penal, es un relato muy bonito porque nos habla, por ejemplo, de la humanidad, de que hay que tener mayor humanidad en las penas, de que no se debe matar a la gente, de que no se debe torturar. Es bonito, es romántico, pero eso no fue lo que pasó. Entonces, eso solamente entrando cuando hablamos de ya de poder punitivo, de estrategias de control social. Ahorita, por ejemplo, yo quisiera explicar un poco de orden, de cómo se configuró el Estado, el control, el pacto y demás, bajo los términos de la sociología de control, que es lo que yo hago. Pero también quisiera explicar este periodo específico que tiene que ver con el derecho penal y la lucha por la humanidad, de la humanización de las penas, pero también quiénes fueron los representantes. Aquí tenemos a Beccaria, sería bueno analizar también el discurso de Beccaria, a John Howard, tenemos también a El Ojo del Poder, Jeremy Bentham. Entonces, esta parte es bastante amplia. Entonces, nos hemos tirado, creo, casi 40 minutos en exponer el modo de producción feudal y sus formas de castigo. Y ustedes me dicen si yo sigo, como les digo, es bastante, o lo dejamos aquí para otra sesión. Porque sería bueno también conversar. Hay un videíto que sí nos permitiría romper el hielo para poder empezar el diálogo. Que creo que al final de cuentas es lo que importa más que una persona que exponga. No sé, me comentan. ¿No? Me comentan para poder pasar el videito, si no. No más. ¿Qué? Ya, Wendy dice que sería bueno dividir la sesión. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Somos 10. Porque es bastante. Y particularmente a mí me gusta explicar cada autor. Y que es importante para mí. Ya, entonces, estos son 3. Podemos igual pasar para la próxima semana. Así nos podemos dialogar sobre el modo de producción feudal, las estrategias, sobre la posición teórica y demás. Claro. Ya, es un video bien chiquito, ¿ah? Es un video de 3 minutos, más o menos. Es un video que justamente permite aperturar lo que es
esta estructura que señala Zaffaroni y que se sigue repitiendo hasta la actualidad. A ver, ¿dónde está el videito? Dame un momento, por favor. Vamos a buscar aquí. A ver. Igual para la otra semana podríamos traer un poco de lecturas también, de material práctico. Para mí es también importante poder discutir sobre el material. El video dura 2 minutos 30. Ya. Voy a proyectar, ¿sí? A ver. Lo que pasa también es que estoy con un poco de... empezando una tos medio rara. Y ahorita ya también siento que mi garganta se está cortando. Por eso también le sugerí el video. Yo, cuando enseño criminología, me gusta enseñarlo usando recursos de cine. O también de cosas de cosas que podemos ver en... Me gusta utilizar videos en general. Puedo utilizar cosas de cine, como también puedo utilizar cosas que están pasando en la actualidad. Sobre todo cuando se explica política criminal, lo que pasa en la actualidad, lo que dice el Congreso, los congresistas, lo que dice el presidente, lo que dice quien sea, cualquier medio de comunicación, te sirve. Es de mucha utilidad. Igual cuando explicas criminología. Me parece que así se puede tener un aprendizaje mucho más significativo. Y el taller también ha adoptado esa posición. ¿Sí? Esta es la parte de una peli que es conocida. Me comentan si se escucha el sonido. ¿Escucha el sonido? Bueno, igual creo que no es necesario, porque está con el traductor. A ver. I happen to know the facts. My friends, I'm just an average American. But I'm an American. And some of the things I see in this country of ours make my blood boil. I see people with foreign money. I see Negroes holding jobs that belong to me and you. Now I ask you, if we allow this thing to go on, what's going to become of us real Americans? I've heard this kind of talk before, but I never expected to hear it in America. The truth about Negroes and foreigners. The truth about the Catholic Church. Do you believe in that kind of talk? Oh, makes pretty good sense to me. And I tell you, friends, we'll never be able to call this country our own until it's a country without. Without what? Yeah, without what? Without Negroes. Without alien foreigners. Without Catholics. Without Freemasons. You know these things. What's wrong with the Masons? I'm a Mason. Hey, that fellow's talking about me. And that makes a difference, doesn't it? These are your enemies. These are the people who are trying to take over our country. Now you know them. You know what they stand for. And it's up to you and me to fight them. Fight them and destroy them before they destroy us. Thank you. Before he said Masons, you were ready to agree with him. Well, yes, but he was talking about... What about those other people? But in this country, we have no other people. We are American people. What about you? You aren't American, are you? I was born in Hungary, but now I am an American citizen. And I have seen what this kind of talk can do. I saw it in Berlin. I heard the same words we have heard today. But I was a fool then. I thought Nazis were crazy people, stupid fanatics. But unfortunately, it was not so. You see, they knew that they were not strong enough to conquer a unified country. So they split Germany into small groups. They used prejudice as a practical weapon to cripple the nation. Of course, that was not easy to do. They had to work hard to do it. You see, we human beings are not born with prejudices. Always they are made for us. Made by someone who wants something. Remember that when you hear this kind of talk. Somebody is going to get something out of it. And it isn't going to be you. Terminamos con el videito.
Es un videito que justamente muestra la estructura. Pero ahora le cedo la palabra a quien quiera hablar. Hay que conversar. Lo más importante de esto creo que es el diálogo. Así que, quien quiera opinar, quien quiera preguntar, adelante. Alejandro, coméntanos. Sí, buenas. Muy agradecido por la exposición. La verdad me ha parecido muy buena. Me ha parecido bastante interesante. Bueno, yo en lo particular no he estudiado a profundidad a Zaffaroni. He leído algunos de sus textos, tampoco a Melosi. Y mucho menos a Foucault tampoco lo he leído mucho, solo algunos textos cortos. Sin embargo, tengo algunas referencias con respecto a, por ejemplo, lo que se mencionó sobre Marx y sobre algunos autores que justamente desarrollan lo que es el derecho desde la crítica a la economía política, ¿no? Como Pashukanes principalmente, este jurista soviético, ¿no?, que va a estudiar el derecho y tiene su libro Teoría General del Derecho y Marxismo, ¿no? Considero de que, bueno, en realidad tengo una pregunta, una duda, y más o menos es cómo se concibe desde la criminología crítica al derecho penal, ¿no? Porque al menos desde el marxismo, o al menos desde como lo concibe Pashukanis, el objetivo principal del derecho penal en sí se va a desenvolver en medio de una contradicción, ¿no? O sea, para Pashukanis, el derecho penal va a expresar lo que es la realización de lo que son las determinaciones económicas, ¿no?, que realiza el derecho, ¿no? Entonces él va a hablar de que en el derecho penal hay una contradicción entre perseguir y entre retribuir, ¿no? Pero esto deviene de su desarrollo histórico, ¿no? El derecho penal en un principio va a heredar lo que es la punición, y la punición en cuanto a, en el sentido de que antes de que existiera el derecho como tal, pues ya existían, se puede decir, ese tipo de legitimización para punir gente, ¿no? Para punir, de alguna manera desembocar todo el poder punitivo de cierto organismo de personas, ¿no?, sobre un individuo, ¿no? Pero cuando se constituye el derecho penal es cuando ya comienza ya lo que se puede decir, la sociedad, se puede decir, de mercancías, ¿no? Es cuando comienza a existir el capitalismo, ¿no?, etc., ¿no? Pero cuando surge la sociedad de mercancías se desarrolla algo llamado lo que es el valor, ¿no? Entonces, obviamente el valor no nace con lo que es la sociedad burguesa, porque podemos encontrar lo que es engendros de la noción de valor, por ejemplo, la ley del talión, cuando comienzan a crearse las leyes de equivalentes, pero con la sociedad burguesa el valor adquiere una forma preponderante, ¿no?, determinante en todos los aspectos. Entonces va a surgir en el desarrollo del valor en lo que es, pues, económico, se va a reflejar en el desarrollo jurídico de lo que es la retribución equivalente, ¿no? Entonces, si bien es cierto que el derecho penal hereda lo que es el ataque, ¿no?, en contra de un enemigo, y para Pashukanis fundamentalmente el derecho penal va a ser justamente un órgano un arma, ¿no?, un instrumento para perseguir a una clase, ¿no? Él va a citar, ¿no?, los ejemplos que, por ejemplo, tú mencionaste, y va a citar también otros ejemplos sobre cómo perseguían campesinos, ¿no?, etc., ¿no? Y para él lo fundamental va a ser eso, ¿no? Él va a decir que incluso para castigar delitos, en realidad el derecho penal es su función subsidiaria, ¿no? En un sentido, se puede decir, no de la doctrina, sino en el sentido de que simplemente tapa los poros de la sociedad con represión, ¿no? Pero no quiere decir que eso sea su objetivo principal, ¿no? Sino que su objetivo principal es ser un arma de represión de una clase sobre otra, ¿no? ¿Por qué dice Pashukanis? Porque pues en los procesos revolucionarios siempre se utiliza esto para perseguir, no amedrentar. Y esto incluso lo hemos podido ver no solo en procesos revolucionarios, sino también en protestas, cuando pues siempre, al fin y al cabo, incluso las penas más duras no se les da pues a los criminales más sádicos, ¿no? Se les da usualmente a los que siempre protestan. O sea, incluso las persecuciones más duras se les da a estas personas que de alguna manera levantan su voz, ¿no? Incluso en esos momentos, todas las leyes, entre comillas, humanas se vuelven inhumanas, ¿no? Entonces, para Pashukanis, entonces el objetivo principal del derecho penal va a ser el perseguir, ¿no?, a un enemigo que su enemigo principal obviamente para él va a ser pues el dirigente, ¿no? El dirigente, bueno, para él marxista, ¿no? Porque en su contexto pues el marxismo fue de alguna manera alternativa más fuerte, ¿no?, contra el capitalismo en ese entonces. Sin embargo, él va a considerar la atribución como una mistificación de lo que es el principio de equivalencia de mercancías, en el sentido de que va a volver a la atribución como un fin en sí mismo,
como resultado de abstraer toda su base material del intercambio de mercancías y convertirlo en principios ideales, ¿no?, para el derecho. En el sentido de obviar el fin del derecho penal, que en realidad es perseguir a una clase, y va a fetichizarlo, ¿no?, y abstraerlo hasta lo que es la justicia, ¿no?, que al fin y al cabo no es más que darle igual por igual a la otra persona, que no más que tener un buen intercambio, ¿no? Yo gano y tú ganas. Entonces, quisiera saber más o menos cuál va a ser la concepción de la criminología crítica, al menos de donde estás abordando, que tendría sobre justamente el derecho penal también a partir de lo que has expuesto, ¿no? Si se basaría en una persecución de clases o se basaría en de alguna manera una persecución de disidencias, ¿no? O bueno, más o menos cómo podrías plantearlo, ¿no? También. Eso sería todo. Gracias. Alejandro, muchas gracias por tu intervención y por tu pregunta. Primero, bueno, quisiera que podamos tener contacto, porque quisiera que me puedas recomendar los textos que has leído. Me servirían bastante para poder mejorar la exposición y la posición que tengo. En segundo lugar, responder a tu pregunta. Mira, lo que comentas es cierto, o sea, y justamente lo que iba a explicar en esta segunda parte. Esta segunda parte de la exposición, que no hemos podido desarrollar y que creo que te interesaría muchísimo más por las conclusiones, te señalan eso. Te dicen que la racionalidad que tiene el derecho penal, esa racionalidad abstracta, esos ideales de justicia, ideales de orden, de seguridad, son cajas que adentro encierran sangre. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas te permiten fundamentar desde la racionalidad pura y dura lo que sucede, lo que el Estado hace en la práctica. Ahora, mencionaste muchas cosas, pero yo te podría, para poder hablar en términos más actuales, te podría decir que del derecho penal es selectivo por naturaleza. Esa es su naturaleza. El derecho penal nace así porque, no sé si es una herramienta, pero sí es una forma que tiene el Estado, bueno, que tuvo el Estado burgués y lo sigue teniendo, para poder de alguna u otra forma criminalizar gente basada en un discurso muy bueno, o un discurso que suena bien, un discurso que se ve bonito. Justicia, paz, orden. Justicia, paz, orden, que justamente es lo que solemos leer cuando hablamos del contrato social, de Thomas Hobbes, cuando nos enseñan derecho constitucional, 1, por ejemplo, teoría de Estado 1, o sea, nos dicen que así es el Estado y así funciona, y sobre la base de eso nos hacen pensar a nuestro Estado, y sobre la base de eso nos hacen fundamentar lo jurídico, y sobre la base de eso nos hacen trabajar. En este caso, yo no soy penalista, yo ya me dedico a hacer sociología del control, pero cuando en algún momento yo tenía que comerme el cuento de que estaba haciendo bien a alguien. Sin embargo, y aquí viene la respuesta a tu pregunta, yo no soy criminóloga marxista, ¿sí? Yo me posiciono dentro de la crítica, y la crítica es un saco bien grande, un saco que tiene diversas posiciones, pero que sí toma en cuenta que el Estado, que la sociedad, te dice lo que es la sociedad y de eso parte. La sociedad es conflicto. Existe gente arriba, existe gente abajo. Existe gente abajo, existe gente en la zona liminal. O sea, gente que puede tener, pero ayuda abajo. Gente que no tiene, pero está con el de arriba. O sea, te dice lo que es, cómo funciona la sociedad. Por eso es que, por ejemplo, cuando uno habla de teoría criminológica, te dicen, estas son las teorías del orden, estas son las teorías del conflicto. ¿Por qué? Porque teorías del orden parten de la idea de sociedad, de la idea de individuo 1, individuo 2, dentro de la sociedad vive un estado de natural orden. Lo que no es cierto, la sociedad no es un natural orden, la sociedad es un constante conflicto entre clases sociales, ya no por momentos polarizadas,
Porque sí, por momentos cuando la cosa está quemando, se polariza el asunto. Por momentos no polarizadas, por momentos muy ese blanco y negro se va mezclando y se va haciendo marrón o va teniendo chispitas. O sea, va dependiendo de. Entonces, yo al posicionarme desde la criminología crítica, te diría que el derecho para ellos es dos cosas. Claro, es una herramienta de clase, sí es una herramienta de clase. Pero no solamente es eso, sino es una práctica dentro de un conjunto de prácticas que sirven para poder controlar gente. La criminología crítica no solamente te habla de no sé si decirlo en estos términos. No te habla nada más de un burgués y un proletario, ¿sí? La criminología crítica, sobre todo, te hace conocer toda la dinámica que se da dentro de las zonas intermedias, porque no solamente te habla en términos económicos, no solamente te dice el derecho es una herramienta de poder económico, sino también te dice el derecho es una herramienta de poder cultural, una herramienta de poder político, una herramienta que puede fabricar individuos al interior de determinados espacios. Esa posición de fabricar individuos no es una posición economicista, es una posición que va más a los procesos de socialización, va más a cultura, va más a subjetivación. La criminología crítica como posición teórica es más amplia. Por eso es que yo no me gusta posicionarme, pero trato de estar dentro de este lado, de la crítica. ¿Por qué? Porque para pensar la sociedad en conflicto, uno puede utilizar la teoría marxista para entender ciertas cosas, pero también puedes utilizar la teoría Foucaultiana para entender otras, o puedes utilizar a Agamben, o puedes utilizar a Freud, o puedes utilizar a un montón de teóricos para entender cosas. La idea es entender la sociedad, no partir de tu teoría para decir que esto pasa. ¿Sí me dejo entender? Por eso es que la criminología crítica te diría, sí, claro, el derecho es una herramienta de clase, sí, pero el derecho también es una estrategia que crea individuos, el derecho también te permite ayudar, te diría un montón de cosas. Ahora, sí te va a decir que el derecho, desde aquel momento y hasta ahora, se fundamenta en una fantasía irreal. La fantasía de orden, la fantasía de justicia, la fantasía de progreso, la fantasía de paz social. Eso sí te va a decir, y te lo va a decir siempre, porque esas son mentiras. Mentiras que te dicen que son ciertas para que tú seas un soldadito que cree en el orden cuando no mira lo que pasa a su alrededor. Alrededor la gente se está muriendo. Alrededor la gente muere, el policía castiga a quien no tiene. O sea, eso se observa. Acá no hay una posición no hay una posición igualitaria. La gente que viene a protestar desde provincia no es igual que el sujeto miraflorino, ¿no? Que consume droga en una discoteca pituca, al que nunca lo detienen. Por favor. Eso no ve el derecho. La criminología crítica te dice, existe eso. La criminología marxista te diría, existe y siempre ha existido y el derecho es una herramienta de clase social. La criminología crítica te va a decir sí y más. ¿Sí? Es un saco más abierto. Y esto justamente lo que acabo de mencionar es uno de los puntos a debate dentro de la segunda parte de esta exposición, porque justamente la finalidad de la segunda parte es, si bien que entendamos todos que existieron discursos que fundamentaron cosas, también es importante entender que esos discursos te han venido un cuento muy bonito, un cuento que no es real, ¿sí? Entonces, más o menos, no sé si te he respondido, pero eso sería lo que podría decirte. ¿Alguien más que quiera opinar? Sí, Alejandro, adelante.
Sí, muchas gracias por tu respuesta. De verdad me ha dejado bastantes cositas claras. Y bueno, para ponerlo en contacto, en todo caso, te dejo mi correo. Y ahí ya podemos intercambiar material, ¿no? Ahí lo voy a dejar en el chat. Por otro lado, también me gustaría comentar sobre el último que has mencionado. Más o menos entiendo de que quizás el discurso que más o menos maneja, ¿no?, lo que es la criminología crítica, es un discurso que quizás linda con el interseccionalismo, no estoy muy seguro, pero creo que quizás esa es la vía. Corrígeme si estoy mal. No lo sé, te estoy siendo sincera, yo también estoy pensando en términos de interseccionalidad, pero yo particularmente no me defino, así que no te podría decir. Es una herramienta, pero no sé si es el todo. Y también no sé qué límites pueda tener. Sí, adelante. Sí, muchas gracias. Lo decía justamente, bueno, tal como lo mencionas, la verdad, tampoco lo definiría así yo porque tampoco es que conozca, ¿no?, a profundidad todas las doctrinas, ¿no?, tampoco todas las posturas críticas. Pero al menos del marxismo sí te puedo, de alguna manera, quizás, bueno, puedo comentar algunas cositas, ¿no? Al menos lo que he leído de marxismo, y que tampoco es que haya leído mucho, he leído solo los clásicos, que es básicamente lo que todos leen. Cuando el marxismo habla de lo que es, por ejemplo, el derecho, y esto es también lo que menciona Pachucanis, por ejemplo, en su libro, es de que usualmente siempre hay un discurso, no solo por parte de los detractores del marxismo, sino también del mismo marxismo, que viene también por parte de los manuales soviéticos que coadyuvaron a esa vulgarización del marxismo como tal, que es siempre hablar del derecho como si fuera un mero reflejo de condiciones materiales y es un instrumento para oprimir una clase. Evidentemente, para el marxismo, de alguna manera esto es cierto, pero tal como tú mencionaste, no se acaba ahí. Y es justamente por lo cual Pachucanis va a desarrollar todo se puede decir, bueno, en términos más actuales, de construcción. Bueno, yo le llamaría en realidad una crítica a lo que es, por ejemplo, las definiciones y los conceptos que se manejan dentro del derecho. Y va a ir desde el derecho civil hasta el derecho penal. Hablar, por ejemplo, del acto jurídico, de la persona, del valor, de lo que es la regla, la norma, etc., ¿no? Y justamente va a citar un montón de autores, ¿no? A Hegel, ¿no?, a Schmitt, a Savigny, etc. La cuestión es la siguiente, ¿no?, que él justamente va a hallar los lazos y los nexos, se puede decir, del desarrollo de la forma mercantil con justamente el desarrollo de la forma del derecho. Y va a concebir justamente el derecho como un producto, se puede decir, en el cual, o mejor dicho, en la sociedad burguesa sería justamente donde el derecho alcanza su máxima determinación que otras sociedades no ha alcanzado, ¿no? Entonces, cuando se habla de que el derecho tiene una determinación material económica, que si uno la hace a un lado, pues se crean lo que son o sea, si uno, por ejemplo, deja de lado la determinación económica de la libertad, comienza a ver la libertad como un fin en sí mismo, ¿no? Entonces se fetichiza y se mistifica la libertad como si fuera algo aislado, ¿no? Entonces tenemos a los liberales defendiendo la libertad por sí misma, ¿no?, etc., pero no se dan cuenta que la libertad tiene determinaciones materiales. De igual forma con la forma jurídica, ¿no? Si la forma jurídica se le separa de su determinación material, pues queda al aire, ¿no?, y se forman los liberales de nuevo. Entonces, lo que hace justamente, al menos los marxistas cuando analizan el derecho, al menos los marxistas serios, es justamente tratar de hallar los engarces y articulaciones que hay entre lo que se puede decir las formas jurídicas, por ejemplo, en este caso de criminalización, porque si bien Pachucanis no habla de criminalización como tal, uno puede leer en sus textos cuando habla de cómo se criminaliza, ¿no? O sea, se puede evidenciar, así como tú mencionaste, que en ciertos términos actuales se podría entender como política criminal ciertas acciones de la Santa Inquisición, etc. De igual forma, cuando uno estudia Pachucanis, pues puede evidenciar cómo de alguna manera él aplica ciertos, análisis, ¿no?, que realiza. Entonces, de alguna forma, lo que va a hacer la crítica desde el marxismo es hallar cómo se articula, por ejemplo, lo que sería, entre comillas, llamémosle la discriminación racial, ¿no? La discriminación a los homosexuales, ¿no?, etc., y cómo se engarza eso con justamente su determinación económica. Por ejemplo, cuando se habla de la discriminación a los extranjeros o a los negros, esto pues viene de la mano en realidad de un hecho económico realmente existente, que ¿cuál es? Pues la competencia que hay entre los trabajadores para tener un pan para el hogar, ¿no? Evidentemente, pues la mano de obra extranjera lo que va a causar es de que su precio baje, ¿no? Es decir, los salarios bajen,
porque va a haber más competencia y obviamente van a contratar más extranjeros, pues van a cobrar menos. Sin embargo, pues la solución a la cual van a llamar la burguesía es justamente dividir a la clase obrera y justamente con esa forma va a desarmarlos, ¿no? Pero obviamente, por ejemplo, lo que hace Marx en su texto, por ejemplo, que tiene sobre la clase obrera irlandesa e inglesa, él va a hablar sobre justamente cómo la burguesía va a tratar de dividirlos cuando en realidad deben unirse, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos están, se puede decir, dentro de un plano en el cual en un contexto que los enfrenta entre sí cuando en realidad hay un enemigo que los está oprimiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver cómo una cuestión racial o una cuestión étnica que en una primera instancia entre nuestra conciencia inmediata se muestra como una contradicción racial o una contradicción de etnias o incluso de orientaciones sexuales, tiene en su entraña una determinación material que se desemboca en una contradicción de ese índole, ¿no? Entonces el marxismo lo que justamente va a intentar hallar es ese camino de cómo la contradicción actual nos va a llevar hacia una contradicción más anterior, ¿no? Una contradicción que va a relacionarnos con lo que sería la contradicción principal, ¿no? Contradicciones secundarias que nos llevan a la contradicción principal. Entonces, de esta forma va a ser como un mapeo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los planos interseccionalistas que van a plantear una multiplicidad de opresiones en un mismo plano de la conciencia inmediata, ¿no? Entonces, al menos desde ahí te podría comentar sobre cómo de alguna manera analiza el marxismo en las cuestiones, ¿no? Y bueno, eso sería mi comentario, la verdad. Muy interesante ha estado todo. Me ha parecido bastante buena tu exposición y eso sería todo. Muchas gracias. Ya estaremos coordinando también, muchas gracias a ti, para poder ver la parte segunda de la exposición, que como te digo, creo que te va a interesar más. Y si me compartes los materiales que has revisado, pues voy a hacer que sea más rica la exposición. ¿Alguna pregunta más? Si tuvieran alguna consulta o alguna opinión sobre el video o alguna pregunta sobre la exposición, la pueden decir ahora o callar para siempre. Ya, gracias, Josué. Bueno, para no dilatar más el asunto, porque ya van a ser las 10, y sé que mañana tienen que chambear, creo que terminaríamos por hoy. De ahí nos vamos a poner de acuerdo para poder hablar de esto otro más adelante. No sé si la otra semana, porque la otra semana toca positivismo criminológico, que también es, no sé si sea importante eso, pero a ver, ¿cómo podríamos hacer? Lo que pasa es que si hacemos positivismo criminológico, sin hablar de esta parte que me falta, podríamos, no nos vamos a marear, pero como que va a faltar algo, ¿no? Va a haber un hueco. Vamos a ver qué hacemos. Voy a conversar con Elizabeth a ver qué tal. Porque también se puede hacer la segunda parte. Sí, la otra semana toca positivismo en general, toca Enrico Ferri, toca, no recuerdo muy bien cómo se llama el viejito barbón que estudiaba cráneos de delincuentes, no me acuerdo muy bien. Lombroso, ahí está, ya me acordé. Lombroso, Garófalo, Enrico Ferri. Pero bueno, mi forma de abordarlo es distinta. Mi compañera Elizabeth la aborda de forma distinta también, pero siempre desde una posición bastante crítica. Así que los esperamos para la otra semana. El módulo de criminología va a seguir todo este medio año y si gustan pueden traer material práctico para poder discutir sobre lo que exponemos, pero con ustedes, dialogando, un diálogo, ¿sí? Vamos a iniciar la otra semana más temprano también, ¿sí? Bueno, chicos, muchas gracias, cuídense mucho, buenas noches.